Bienvenidos a Casos TMI, una iniciativa de Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi. Los invitamos a revisar toda la oferta que tenemos disponible para ustedes en grupomedi.com. Tenemos entonces el caso de un hombre de 35 años sin antecedentes de importancia que consulta por episodios recurrentes de palpitaciones súbitas acompañados de mareo leve. Los episodios se den espontáneamente o con maniobras como sumergir la cara en agua fría. En la última crisis acudió a urgencias donde el electrocardiograma mostró una taquicardia de complejo estrecho, 180 latidos por minuto, sin ondas P visibles. Y le administraron adenosina intravenosa y la adenosina intravenosa presentó una resolución inmediata del cuadro. Y nos están preguntando cuál es el tratamiento definitivo para la elección para esta condición. Es decir, que lo que nos toca es, con la información que nos han dado, llegar a determinar cuál es la condición que está sufriendo el paciente, ¿cierto? Entonces, aquí definitivamente estamos hablando de un paciente que tiene una arritmia, ¿cierto? Un paciente que tiene una arritmia. Tenemos un paciente que está presentando una de las principales manifestaciones clínicas de la arritmia, que son las palpitaciones. Y además de eso pareciera estar acompañado de un presíncope o algo por el estilo, porque nos dicen que el paciente tiene mareo. Además, claramente le hacen el electrocardiograma y el electrocardiograma nos muestra una alteración. Y la alteración definitivamente es una taquiarritmia, ¿cierto? Y las taquiarritmias en general, pues recuerden que son frecuencias cardíacas por encima de 100 latidos por minuto, pero las que más nos importan son aquellas que logran llegar por encima de 150 latidos por minuto, porque son las que agudamente podrían llegar a inestabilizar a nuestro paciente, y por eso este es el punto de corte en el cual ingresamos a un algoritmo de ACLS para tratar a estos pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando yo me enfrento a una taquiarritmia, en general la forma en la cual yo las voy a clasificar es conforme hacia ese taquiarritmia es supraventricular o es ventricular. Y la forma más útil o más fácil inicialmente de hacer una diferenciación entre estas dos categorías va a ser el tamaño del QRS. Si el QRS es estrecho, es decir, menor a 0,12 segundos o 120 milisegundos, esa taquiarritmia es supraventricular. Mientras que si el QRS es ancho, mayor a 120 milisegundos, esa taquiarritmia muy probablemente va a ser ventricular. ¿Por qué digo muy probablemente? Porque resulta que hay razones en las cuales una taquiarritmia supraventricular se puede comportar con un complejo QRS ancho. No ocurre lo opuesto, no hay ventriculares con QRS estrecho, pero sí hay supraventriculares con QRS ancho. ¿Y eso cuándo puede ocurrir? Bueno, cuando tenemos un síndrome de preexcitación, como podría ser un Wolff-Parkinson-White, un bloqueo de rama de base, que el paciente ya tenga de base un QRS ancho, o fenómenos de aberrancia en la conducción en donde pueden haber bloqueos funcionales transitorios que ensanchan el QRS. Aquí, pues definitivamente nos hablaron de que el paciente tenía un QRS estrecho, es decir, que tenemos una taquiarritmia supraventricular. Cuando nos enfrentamos entonces a una taquiarritmia supraventricular, la siguiente pregunta que nos debemos hacer para determinar cuál es si esta es regular o es irregular, ¿cierto? Cuando hablamos de una taquiarritmia que es regular, las opciones que vamos a tener son la taquicardia sinusal, en donde vamos a tener un electrocardiograma normal en términos de el AP, el QRS, la T, el intervalo, todo lo demás, pero que simplemente va a ir a una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, ¿cierto? Tenemos las taquicardias supraventriculares paroxísticas, en donde tenemos reentrada nodal, reentrada auriculoventricular por un fenómeno de preexcitación. Y en estas en general lo característico va a ser, número uno, que tienen frecuencias cardíacas muy elevadas, frecuencias cardíacas mayores a 150 latidos por minuto. Fíjense que nuestro paciente tenía 180 latidos por minuto. Número dos, usualmente va a haber ausencia de onda P. Y si la vemos, esa onda P va a ser retrógrada, no va a ser una onda P sinusal. Entonces, por estas dos características, pareciera que tal vez, muy probablemente nos estamos enfrentando a una taquicardia supraventricular paroxística. La otra opción que tenemos es una taquicardia auricular. La taquicardia auricular es cuando tenemos un foco ectópico auricular que toma el mando del corazón. Entonces vamos a tener una frecuencia cardíaca aumentada, pero lo característico es que vamos a tener una P no sinusal. Es decir, una P que no es normal. Y aquí nos dijeron que había ausencia de onda P, entonces va en contra de la taquicardia auricular. Y finalmente tenemos el flúter auricular, que recuerden que el flúter auricular es una macro reentrada auricular que por ende se va a presentar con ondas F en serrucho y QRS estrecho. Y aquí pues no nos hablaron nada de eso, nos dijeron QRS estrecho regular, ausencia de onda P.
Es decir, que pareciera que lo más probable es que nos estamos enfrentando a una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué pasaría si fuera irregular? Si fuera irregular, pues las opciones que vamos a tener van a ser la fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal y el flúter auricular. Ahora bien, sigamos que uno no supiera esto, hay otras razones en la pregunta que nos pueden ayudar a llegar a la respuesta de por qué este paciente o de cuál es el tipo de arritmia que tiene este paciente y con base en eso determinar cuál es el tratamiento de elección. Y pues es el tratamiento que utilizaron. Este es el algoritmo de ACLS para taquiarritmias. Fíjense lo que les decía, el punto de entrada son 150 latidos por minuto. Cuando nosotros nos enfrentamos a una taquiarritmia como esta, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente tiene inestabilidad a raíz de esa taquiarritmia con estas 5 preguntas que nos están planteando acá. Hipotensión, alteración del estado de la conciencia, signos de choque, molestia torácica isquémica, insuficiencia cardíaca aguda, que pues nuestro paciente no tenía nada de eso. La siguiente pregunta entonces va a ser es si el QRS es ancho o estrecho. Si es ancho, pues hacemos algo diferente, pero aquí es estrecho. Y fíjense en las opciones que nos dan en términos del tratamiento. Acceso endovenoso, electrocardiograma de 12 derivaciones y nos dicen intente maniobras vagales y adenosina, muy importante, si es regular. ¿Cuáles son las maniobras vagales? Por ejemplo, soplar frente a una jeringa vacía o, por ejemplo, frío en la cara. Y nos decían que este paciente cuando tenía las palpitaciones se metía en agua fría y resolvían las palpitaciones. Es decir, que las maniobras vagales le servían. Cuando uno le sirven las maniobras vagales, eso quiere decir que en primer lugar tiene un ataque de arritmia supraventricular y en segundo lugar digamos que ese ataque de arritmia depende del sistema cardionector, no es por un foco ectópico como sería una macrorreentrada o una taquicardia auricular. Y la adenosina, fíjense que dice que es si es regular. Entonces estas dos maniobras en general son útiles cuando tenemos o una taquicardia sinusal, que es muy raro que vaya a llegar a inestabilizar un paciente o presentarse con cardíacas mayores a 150 de forma no explicada, o una taquicardia supraventricular paroxística, que pues como hemos mencionado es lo que más probablemente tiene nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, si uno habla de una taquicardia supraventricular paroxística, pues tiene la opción de reentrada nodal o reentrada del nodo auriculo ventricular. Y resulta que las reentradas en general se pueden tratar de dos maneras. La primera manera es algo que conocemos como la estrategia pill in the pocket, que quiere decir que el paciente cuando tiene síntomas se toma un antiarrítmico. Pero la estrategia pill in the pocket es para pacientes muy seleccionados, porque fíjense que la segunda opción de manejo que tenemos, que es la ablación, se utiliza en pacientes que tengan taquiarritmias recurrentes, refractarias, poco toleradas, es decir, que sean muy sintomáticas como la que presentaba nuestro paciente, o cualquier taquiarritmia que genere necesidad de manejo en urgencias, como pues la tuvo nuestro paciente. Es decir, que el manejo de elección muy probablemente sería la ablación. Con todo esto en mente, entonces miremos cuáles son las opciones que nos plantean y veamos pues cuál es la correcta. Entonces nos decían, ¿cuál es el tratamiento de elección para esta condición? Opción A, beta bloqueadores en tratamiento crónico, no. Opción B, ablación con radiofrecuencia, sí. Opción C, marcapasos definitivo, no. Recuerden que el marcapasos en general es una medida para bradiarritmias. Se puede utilizar en fibrilación auricular en escenarios muy particulares, pero es para bradiarritmias. Y digoxina a largo plazo, pues tampoco. Entonces, con base en todo lo que hemos explicado, la opción correcta es la opción B. Espero que les haya gustado este caso. Recuerden que si quieren aprender un poco más acerca de electrocardiografía o manejo en urgencias de taquiarritmias, pueden hacerlo a través de nuestro diplomado de lectura interpretada de electrocardiograma o nuestro diplomado de urgencias.